Porque tiene más explicación la caída de la corona que el escándalo de Procultura, la verdad. Anoche, un equipo de Mega Investiga tuvo acceso exclusivo, entiendo, ¿no?, al contenido de la carpeta investigativa del caso Procultura, que tiene en jaque básicamente al gobierno respecto de estos planes de inversión que podrían incluso salpicar hasta la presidencia de la República. ¿Qué contiene esta carpeta? ¿Cómo entender de qué estamos hablando cuando hablamos del caso Procultura y cómo esto podría implicar, digamos, algún tipo de daño a la administración del presidente Boric? Se lo preguntamos a don Rodrigo Ugarte. ¿Qué tal, José? Este es un caso tremendamente importante porque desde un principio se ha dicho que podría eventualmente llegar al corazón de la moneda. Recordemos que han sido mencionados en una u otra lista desde el presidente de la República, su expareja, Crispi, que era su asesor principal, entre otras personas. Entonces, para poner en contexto, Procultura era una fundación pequeña hasta el 2020-2021 que administraba más o menos unos 300 millones de pesos al año. ¿Y ya tenía contratos con el Estado? Sí, desde el 2010 para adelante. Incluso algunos de los contratos que hoy se investigan fueron aprobados en la administración de Piñera. Es bueno ir diciendo eso para no caer en imprecisiones. Pero, ¿qué pasa? Que cuando asume el gobierno del presidente Boric, esos 316 millones de pesos ¿saltan? A 3.280 millones de pesos. ¡Ándate, cabrito! O sea, más de un 1000%. Eso es el crecimiento que ha tenido la Fundación Procultura dentro del actual gobierno. ¿Y qué pasó? Se empezaron a investigar los convenios, saltan primero los de Antofagasta, estos del pintado de fachadas, que eran muy caros y que las fachadas no se pintaron y que los cursos con la gente de los campamentos no se hicieron, y empiezan a investigarse todos los convenios de Procultura. ¿Qué pasa? Se asustan los gobiernos regionales, ponen fin a esos convenios y Procultura quiebra. Pero dentro de las cuentas de Procultura al menos habían 3.300 millones de pesos producto de convenios con el Estado y cerca de 1.700 millones producto de convenios con otras entidades como municipalidades o entidades privadas. O sea, estamos hablando de 5.000 millones de pesos en la cuenta de Procultura, que hoy no están. Ya, que no sabemos dónde están. Están en cero. ¿Qué pasa? Tuvimos acceso exclusivo a la... A la carpeta. A la carpeta. ¿Quién es este señor? Bueno, yo lo he entrevistado 1000 veces al psiquiatra. Sí, estuvo acá. Estaba acá, sí. Hablamos en la radio, lo entrevisté muchas veces. Él es fundador de Procultura junto a su expareja. No, él es fundador de Procultura junto a una fotógrafa, Ilon Casillas. Ellos fundan el 2009 Procultura. Era una entidad para pequeña, publicar libros, reparar murales, cosas muy pequeñas. Temas vinculados a la salud mental, entiendo, porque hay algo... No. La salud mental era la carrera privada. No, pero no hay después un programa que tenía que ver con evitar el suicidio. Perfecto. Ese es un convenio con el gobierno regional metropolitano. Que ahí tiene que ver Claudio Rego. Entiendo. Pero entonces ya. No era la expertise de Procultura. Ya, Procultura iba por otro lado, ¿verdad? Exactamente. Ok. Entonces, el tema del suicidio no tiene que ver con Procultura. No. ¿Es un convenio directo de Alberto Larraín? No. Es de Procultura, pero la especialidad de Procultura, el giro de Procultura era otro. No era salud mental. ¿Qué hace cuando se les traspasan estos fondos a Alberto Larraín, que impulsaba este proyecto? Contrata o agrupa a otras fundaciones que sí tenían que ver con el suicidio. Y él era una especie de broker. Alberto Larraín, hasta ahí está todo bien, digamos. O sea, un psiquiatra connotado, con credenciales académicas, puede asociarse con otra persona y crear una fundación, y esa fundación presentar proyectos de diversa índole al Estado, y si al Estado le interesa, bueno, contratarlo. Hasta ahí va todo más o menos bien. Todo bien. ¿Qué relación tiene Alberto Larraín con el presidente de la República? Alberto Larraín era en su inicio político demócrata cristiano. Pero luego de trabajar en la campaña de Claudio Rego, en la campaña de la ex candidata presidencial Goich, da un giro a eso del 2018-2019 y empieza a acercarse al Frente Amplio. Conoce a Gabriel Boric en Magallanes, justamente cuando el presidente estaba con reposo por su licencia médica, producto de una enfermedad psiquiátrica, el TOC, ¿no es cierto? Ahí se conocen. ¿Y ellos se vinculan desde la relación médico-paciente, desde la amistad? Yo creo que es desde la amistad, primero que nada. Porque no fue su vínculo personal. Claro. No, es un vínculo personal que nace a raíz de esto, se acercan y Alberto Larraín le ofrece trabajar en un proyecto de salud mental en Chile, que era un proyecto que él venía trabajando hace tiempo, y ahí surge la amistad con el presidente Boric. Estamos hablando de Boric diputado. Boric diputado. Ok, entiendo, voy siguiéndote en la línea. Hasta ahí va
Todo bien, viejo. Todo bien. Lo digo porque... No, porque va todo bien. O sea, yo soy psiquiatra, me asocio a una persona, creo una fundación muy noble, conozco en un viaje regional al diputado futuro presidente, lo invito a colaborar, digamos, con proyectos que tienen que ver con salud mental, en fin, hasta ahí va todo perfecto. ¿Cuándo esto se empieza a poner oscuro? Se empieza a poner oscuro según las primeras indagatorias cuando ya en 2022 estos convenios se disparan. Ya, y en valor. Pasan de 300 millones a 3.000 millones. Pucha, que le estaba yendo bien a Procultura. Claro, y una fundación que tenía un giro empieza a hacer todos los giros posibles. O sea, era desde... servir el café hasta... todo, organizaba... pintar muros, estoy haciendo una caricatura, eventos, pero cosas muy disímiles, digamos. Muy disímiles. Ya. Y ahí, ¿qué pasa? Que Larraín, y lo podemos revisar en unas escuchas gráficas que tenemos de las escuchas telefónicas, donde Larraín se jacta con sus círculos y también con los gobiernos regionales de su cercanía con el presidente Boric. Mira, estas son las escuchas a la ex esposa de Larraín. Sí. Entonces, ese salto de volumen de dinero lo toma el Ministerio Público en el marco del caso Fundaciones y el fiscal Cooper empieza a investigar. Y pide una autorización, me imagino, a un juez para poder pinchar algunos teléfonos. Exacto. Y dentro de esos teléfonos pincha un teléfono que estaba a nombre de Larraín, pero que lo usaba su mujer en ese momento, que sí conversa con el presidente de la República sobre el tema. Ahora sí vamos a revisar los diálogos. La esposa de Alberto Larraín, Josefina Uneus, ha dicho que ese teléfono era de ella. Me atoré porque me atora este tema, me atora a mí, se me atora todo se me atora. Y cada vez van Procultura y se me atora. Cosas. Mira, Alberto hacía y deshacía todo el mismo. O sea, Alberto Larraín era el dueño y amo y señor de Procultura. Eso lo dice la declaración de Josefina Uneus al fiscal Cooper. Al fiscal Cooper. De hecho, a mí me preguntaron mi opinión de él y no di una buena referencia. Creo que es una persona que vela por sus propios intereses y en ese aspecto no es políticamente funcional. Oye, pero con esas parejas, ¿para qué queremos disparejas? ¿Ah? O sea, con esa pareja... Mamita mía. O sea, imagínate, le pegó la media desconocida. O sea, a mí me preguntaron mi opinión de él y no di una buena referencia, pero ¿cómo si usted se enamoró del caballero, digamos, pero no? Hijos juntos. Está rara la cosa ya, ¿qué más? Mira, por eso vamos a la otra parte. No, es que nunca una expareja de uno debe ir ante un fiscal. Siempre va a hablar mal. Yo creo que estamos frente a una personalidad psicopática. Psicopática, ese es el término que utiliza ella. Incluso lo compara en algunos momentos con Napoleón. Dice que tenía un delirio de grandeza tan grande. Ya pues Josefina. No, pero qué onda. Que era como un Napoleón. Yo lo entrevisté, a ver, voy a contar mi experiencia personal. No es que yo fuera a la consulta de Alberto Larraín, pero lo entrevisté muchas veces, más de los dedos de mis manos, digamos. En la radio Pudahuel lo entrevisté muchas veces. Aquí en el matinal lo entrevisté muchas veces. Y me pareció siempre un tipo amable, inteligente, lúcido, sobre salud mental. No me dio una mala energía, no me dio una mala espina. Ahora van a decir, ¿quién me está hablando? Yo estoy contando lo que yo vi, lo que yo percibí. Nada más. No me pareció una persona psicopática, ni maníaca, ni... Entonces, bueno, no sé. En fin. Claro, nosotros... No lo estoy defendiendo, Como periodista lo conocemos en la faceta de... Claro, como... psiquiatra, de comunicador. Sí, pero hemos tenido a muchos psicopáticos acá dando entrevistas. Se lo digo al tiro. Pero claro, en su ex señora lo conoce en la interna. Ya, entonces la ex señora, que además fue, entiendo que fue... el presidente fue su paciente. Sí. Ella tiene una relación... Médico-paciente con el presidente Boric. Por eso también era sujeto de interés, porque en las escuchas fueron saliendo algunos temas relativos con el presidente. Rara, o sea, Alberto Larraín conoce al presidente en un viaje a Magallanes mientras él está con licencia, le ofrece trabajar con él en planes de salud mental, perfecto, pero además, oh sorpresa, su mujer es la psiquiatra del presidente. Raro todo, pues raro. Sí. Como que, pucha, que es chico el mundo, man. Por eso ha despertado tanto resquemor en los círculos políticos de este caso, porque... Y después ella le pega la media desconocida, o sea, la señora Uneus no tenía idea, que además hija de la Marta Lago, ¿no? Bueno,
Eso lo explica todo. Además, la señora Uneo no tenía idea de Procultura, o sea, ella nunca entendió nada. O sea, el marido administraba 3.000 millones de pesos y para ella era como 300 pesos. O sea, porque si yo tengo una pareja que tiene una fundación que administra ese volumen de dinero, algo habré escuchado alguna vez en la casa, ¿o no? No Claro. pienso yo, es una cuestión de lógica. Es que ese es el gran tema, la cantidad de recursos que llegó a administrar una persona, porque ella dice que él lo manejaba todo. Y veamos, tenemos una gráfica Ya. también con la declaración de una exdirectiva de Procultura, Ya, que habla es sobre los María platos. Teresa Burleme, paisana, mira, paisana Sabas. Mira, quiero agregar que viajé con Alberto a la isla varias veces, están hablando de Isla de Pascua, Ya. siempre por motivos laborales. Sin embargo, hubo un viaje en donde él fue con sus hijos, sus papás y su pareja, Sebastián Balbontín. A este viaje familiar no asistí yo, solamente iban ellos y desconozco su financiamiento. ¿Cómo no entiendo? No entiendo. Ella tuvo que viajar muchas veces por Sí, trabajo. hubo un viaje donde fue él, Claro, con sus hijos, sus papás y la pareja de él. la pareja de Alberto Larraín. ¿Es Sebastián Balbontín? Sebastián Balbontín, que fue core de Valparaíso y que fue candidato a alcalde de Limache y recibió financiamiento que ¿Y provenía era pareja desde de la quién? cuenta de Es que Larraín. ya me perdí esta cosa de la deconstrucción, no me alcanza a mí. El señor Sebastián Balbontín era pareja de Alberto Larraín. Hace 5 años son pareja. en la Ah, actualidad entiendo son yo. pareja. Que los homosexuales son terribles. Terrible, yo, imagínense, ¿qué quieren? Homosexuales. Qué O sea, tremendo. eso es lo que la gente no ha entendido de repente, como que se pierde en este tema, porque Larraín aparece casado con Josefina, ¿no es cierto? Y luego Ya, pareja bueno. de Sebastián Balbontín, que fue core de Valparaíso Ya. y que fue candidato a alcalde por Limache, perdió, Ya. pero desde la cuenta de Larraín aparecen 22 millones de pesos para la campaña. de ¿Sebastián Balbontín trabajaba con él? Sebastián Balbontín O también sea, es ¿estaba una- en Procultura o no? No, es una persona del Frente Amplio, es un político de la región de Valparaíso y en el marco del trabajo de Procultura en la región se conocen Sebastián y Alberto. Ya, pero lo que quiere decir María Teresa Burleme es que él usaba platas de Procultura para viajar con su pareja, sus papás y sus hijos. Exactamente. En business, a Isla de Pascua, no una Ahora. vez, sino... Ahora te voy a decir una cosa. O sea, esto es una cosa... O sea, si tú me vienes a decir a mí que el señor Larraín pasó de administrar 300 millones a 3.000 millones, lo mínimo que esperaría yo que si efectivamente se aprovechó de eso, no es que se fuera a la Isla de Pascua en business, pues bueno, es que se comprara no sé cuántas casas, estamos hablando de 3.000 millones. Entonces lo que dice ella... Pero, digamos, el tamaño de la denuncia que hace es o sea, dice, no, lo que pasa es que, mira, íbamos siempre a la isla, pero en un viaje se fue en business con el pololo y los hijos. Estamos hablando de 3.000 millones de pesos. Entonces, me parece que está todo como disociado esto. No, sin duda. ¿Cachai? Pero Isla de Pascua es un factor importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Larraín presenta un proyecto a Isla de Pascua, lo financia a través de fondos estatales, pero ese proyecto era su tesis doctoral. Ah, Y él viajaba a Isla de Pascua 2 veces por semana a hacer su tesis doctoral con esta fachada de proyecto para o Isla de sea, Pascua. que utilizaba entonces, si es así, infiero, y lo pongo en condicional, pero tendrá que probar Sí. la justicia, pero que él utilizaba parte de la máquina de Procultura, Para financió fines su viaje personales. para ir, digamos, de alguna u otra manera, terminando su tesis doctoral. Karen, Sí, pues aquí estoy con Mauricio Morales, Sabas, Chaguán, muy atentos a la conversación ahí con Rodrigo y todo este material que se ha desclasificado a propósito de la carpeta. Y parto de inmediato, bienvenidos los dos, Hola, con Mauricio, para entender de qué manera le impacta esto al presidente Boric, apuntando en el caso de Procultura. ¿Sabía más de lo que dice? ¿Sabe más de lo que dice? ¿De qué manera le llega este caso? ¿Alcanza a llegarle? Todavía ¿O no? no, desde mi perspectiva, sin perjuicio de que el fiscal Cooper tenga la hipótesis de que acá hubo un mecanismo irregular de financiamiento de campañas, es decir, que estas fundaciones extraían recursos públicos para luego inyectarlos en campañas político-electorales, entre ellas, eventualmente, la candidatura a la campaña presidencial de Gabriel Boric. Pero todavía, yo por lo menos no veo un antecedente fuerte más allá de las declaraciones que el propio Larraín hizo en uno de los chats que compartía con otras personas, con otros líderes. Ahora bien, Larraín acaba de hacer durante la mañana una declaración pública, entregó una declaración pública en la que dice 4 cosas.
Primero, ver. que no financió ninguna campaña con fondos de Procultura y que sus aportes fueron de carácter personal. En segundo lugar, que no hubo enriquecimiento personal a partir de los convenios que suscribía Procultura. En cuarto lugar, lo dice textual, que la fundación no tenía una adherencia política, me imagino que se refiere a adhesión política. Y por último, que los proyectos iniciados durante Procultura fueron... se iniciaron en el gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, lo que trata de señalar este señor es que en realidad los proyectos comenzaron a financiarse desde la época de Piñera, pero no dice cómo ni de qué forma. Quería preguntarte, fue 10 veces más el patrimonio. El tema con el de que terminó. democracia viva también. O sea, está todo esto como que hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor. Yo no me explico qué tiene que ver el presidente en todo esto. Sí. Si alguien me puede explicar, por favor, porque más allá de que la señora Uneu sea su doctora... Le achacan, como dice Mauricio, le achacan que se habría utilizado plata para financiar la campaña de Boric. Pero si nos dan los tiempos. No, sí sé que la no da, campaña pero- fue sí sé que no da, pero es que anterior a la plata. Pero es que Mauricio está explicando Claro. precisamente lo antecedente. Lo que pasa es que suscribo lo que dice Mauricio. No se ha divisado. Pero bueno, primero para que quede claro, esto es nauseoso, este asunto de la Fundación Procultura, es nauseabundo, es repelente. O sea, no es para que, porque es y además es transversal. Había un exdiputado, o diputado, no sé, exdiputado del Partido Republicano, una Ojeda. fundación en el sur, preso, al que el hijo le rompió el teléfono. ¿Se Ojeda, acuerdan? el diputado, Ojeda. sí. Está la señorita Pérez, que está recién formalizada, y está este sujeto, Larraín, que es transversal. Por eso digo que es nauseabundo, me explico, ¿no? Porque además se están... Volvemos. ¿Sabes lo que volvemos? Mira, esto es súper simple. Sin entrar en el detalle leguleyo quizá o de la farándula política. El gran problema de la política chilena es su financiamiento, porque los montos son estrechos para lo que comprometen las campañas. Entonces, desde un tiempo a esta parte hemos visto mecanismos de todo tipo para financiar campañas políticas. Yo tengo un matiz ahí, porque... Lo vimos en las boletas ideológicamente falsas, lo vemos en las cajas de los municipios, lo vemos en las fundaciones. Es el mismo mecanismo, pero con distinto... Pero aplica la ley Pero, José, y todos estos ¿no? tipos salen cascando. acá estamos hablando de platas públicas. Pero Sí, si tú po. aplicas la ley, todos estos tipos que son ladrones en el fondo, son delincuentes o saquean con plata que no es de ellos, o rinden falso, salen cascando. O sea, se acaba. Sabas, Hay en que este aplicar la caso ley de es financiamiento plata que electoral. estaba destinada Peor. al tema de la salud mental, que sabemos Sí, que en Chile es un crítico. tema tremendo. Alguien por ahí yo escuchaba ayer que decía, mira, hay pacientes con ideación suicida que estaban esperando que se rindieran estas platas Sí, claro. y que hoy en día dicen, oye, pero mira, viajó este señor con los 2 hijos, con su pareja, El papá. con una nana. Y el papá. O sea, es una locura. El programa Quédate, que es el que financia el gobierno regional metropolitano, es quizás el proyecto más grande, son casi 1.800 millones de pesos. Un proyecto muy lindo porque es un proyecto ambicioso para prevenir el suicidio, que es el más grande de Latinoamérica. ¿Qué hace Larraín? Como él era psiquiatra y tenía experiencia en eso, pero su fundación no, contrata a otras 5 fundaciones, las pone a trabajar en este proyecto. ¿Y por qué se le adjudica, según el gobernador, la plata a Procultura? ¿Qué gobernador? El gobernador Orrego. Claudio Orrego. Claudio Orrego le entrega estos 1.700 y tantos millones de pesos a Procultura porque era la única que tenía la capacidad financiera de poner el cheque sobre la mesa para la póliza de seguro. Por eso le entrega la plata a Procultura y él administra, Larraín administra este proyecto. Pero Larraín recibe los 1.800 de una. Y a las fundaciones le pagaba cada 3 meses cuando le rendían con fotos, con videos, con las facturas, ¿no es cierto?, todos los avances. Alcanzó a pagar un tercio, digamos, un trienio, un trimestre, y luego no Nada hubo más más, pagos. no más. Se acabó. Alcanzaron a rendir casi 700 millones de pesos. O sea, hay casi plata. 1.100 millones de pesos que no están rendidos y que nadie sabe dónde está. Alberto Larraín llega a trabajar al Core Metropolitano, le dan un cargo, lo lleva a trabajar el gobernador Orrego. Algunos dicen que lo querían de ministro de Desarrollo Social. Él decía. Claro, claro, él mismo decía. Y 21 días después de que llega como trabajador del Core, se le asigna a este proyecto millonario. O sea, él era parte del Core,
Y sin embargo, 21 días después de que llega, le asignan este proyecto millonario. Hoy el gobernador Orrego se ha desmarcado completamente de Larraín, pero es innegable que entre ellos dos Oye, pero qué hubo una poderoso era amistad Larraín, bastante weón, una weá cercana. impresionante. O Pero sea, quería oye, ser es que ministro. hay- yo estoy comiéndome aquí una pasa para ver si me acuerdo de más datos, pero Mauricio, perdona, Jorge. me parece, perdón. Pero ahora parece que nadie lo conoce. O sea, po. es que esa no, es no era la amigo de típica, nadie. po. la típica weá de este país. Es que no Perdón me- que lo diga de esta manera. Sí, pero- Todos lo conocen, igual que el Hermosilla de ahora, o sea, todos Hermosilla, sí, no, entra y sale, oye, Lucho Hermosilla, y ahora nadie conoce a Hermosilla. Y supimos que era un hombre que tenía un poder magnánimo. Lo mismo pasa por ahora, es el mismo personaje, cortado, digamos, por la misma tijera. No, psiquiatra, venía acá, le hacíamos entrevistas, después sí, cercano a este, ahora nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Lo que quiero decir aquí, estos personajillos están soportados por una mega estructura de poder, pues. Porque ni una persona en solitario es capaz de llegar a administrar esas cuotas de dinero y tener acceso a ese tipo de proyectos. ¿Qué pasa? Que no me deja terminar el argumento. Es que justo quería preguntarte a ti o a Ugarte, se me olvidó su apellido. Rodrigo. Rodrigo Ugarte, quería decir Cristóbal. O a, quién sabe, este nombramiento, yo no estaba en mis libros, este nombramiento en el CORE es de la facultad, perdona José, de la facultad de Claudio Orrego. O sea, ¿él lo nombra o lo nombra todo el organismo colegiado? Yo entiendo que él lo propone, después Ya. él está a cargo de los nombramientos. Y 21 días después le pasan las plata. La asignación de los recursos, esa es aprobada Genial, por todo el CORE. A esa Claro, concurrió sí, la el razón, CORE. Perdona, José Antonio, que Entre quería- la votación del CORE se le asignan. No es que Orrego le haya pasado, ahí están los 1.800. El CORE decide que Ya. este proyecto debe financiarse y se elige a No, pero el Procuraduría. nombramiento en ese cargo es de Sí, Orrego. po. yo creo que Ya. la última palabra la tiene el gobernador. Es un intento desesperado. ¿Quiere maní? No, gracias. Es un intento Una pasa, desesperado una pasa. Me voy a por atorar. financiar campañas. Esta señorita que está acá, esta monja, porque digámoslo, esta es o sea, uno la ve y es como una carmelita descalza. ¿No se acuerdan que apareció, digamos, en el Congreso la Santísima Virgen de Fátima diciendo que había dos hombres adultos y que ella no tenía nada que ver? Bueno, ahora parece que sí tiene que ver, por algo está con arresto domiciliario. Lo que quería Democracia Viva, precisamente, era que se hiciera más conocida en la región de Antofagasta porque quería ser senadora por Antofagasta. Entonces, parte de esos planes tan amorosos era precisamente para popularizar su imagen, que es una manera también indirecta ¿Y de Polisi? financiar una campaña. ¿Y Polisi? quería ser También, alcaldesa de claro, Concepción. sí, Entonces, pues. lo que quiero decir con esto es que hay que cambiar el eje de creer que todos estos casos son para comprarse departamentos en Miami, porque no tienen nada que ver con eso. Oye, No Mauricio, tiene nada que ver con ¿por qué el presidente llama a Josefina UNEUS. Uneus? Sí, ahí existen varias hipótesis. Rodrigo también tuvo acceso a esa documentación. Y la sospecha del fiscal es que ese llamado tuvo como objetivo generar una especie de estrategia de defensa o recopilar antecedentes respecto a Irina Karamanos en esa época. Ya. Es decir, cuán involucrada podría estar en el caso Procultura, considerando que ella fue contratada por esta fundación para ejercer distintas funciones. Por lo tanto, la preocupación central del presidente en ese llamado radica en conocer antecedentes respecto a Irina Karamanos, entre otras cosas. Lo segundo que se observa o se desprende de esa conversación es que, claro, el presidente o Josefina Uneus le dice que este señor Larraín le decía a todo el mundo que él podía ser ministro de Desarrollo Social, podía ser ministro de Salud, se ufanaba de tener cercanía con el presidente de la República, que era un fanfarrón, que tenía personalidad psicopática. Entonces, Karen, acá hay dos hipótesis en competencia. Primero, la hipótesis que defiende José Antonio, ¿verdad? Es decir, que acá existió un mecanismo ilegal para financiar campañas. Y por otra parte... Y posicionar figuras. Y por otra parte está la hipótesis de la fanfarronería. Es decir, que esta persona, con sus vínculos individuales, lo que hacía era usar el nombre del presidente Boric para extraer recursos y luego... Oye, estamos tras gastárselos esa él, persona, estamos tras esa persona, Fíjate, porque estamos está así, Karim. claro. Y el Luis Hermosilla hacía lo mismo. O sea, Lo todos mismo. son fanfarrones, fíjate tú. No, Oh, pues si la Napoleón, pero aquí había una este es Josefina. Napoleón. Napoleón con Josefina, como bien decía Sá. Estamos tras esa persona, Rodrigo. Estamos ahí en la búsqueda justamente de Larraín. Karim Bute, cuéntanos exactamente qué ha pasado. ¿Ha habido movimiento en esa casa? Vamos contigo en vivo.
Sí, ¿cómo están, muchachos? Hola, buen día. Mira, le estamos haciendo guardia desde bien temprano. Alberto Larraín, aquí en la comuna de Ñuñoa, en su domicilio, él no ha aparecido. Quien llegó temprano fue la asesora del hogar. Le preguntábamos si él estaba en el domicilio, nos dijo que no, si es que existía alguna posibilidad de contactarse con él, si lo había visto, desde cuándo no lo veía. Bueno, la verdad es que hay mucho hermetismo. Ha habido solamente una declaración que él ha emitido por escrito, no lo hemos podido ver para preguntarle directamente todas las dudas que tenemos, ¿no? Recordemos que hay muchos cuestionamientos acá respecto de cuánto sabía el propio presidente. Es un tema que está complicando a la moneda, lo decían ahí en el estudio también, vienen elecciones, viene la cuenta pública del mandatario. Bueno, hay interceptaciones telefónicas donde lo que se señala es que hay personas de Procultura que le debían dinero a una mujer que se llama Lucía. Esto es parte de lo que se ha filtrado en la prensa, ¿no? Recordemos que desde el Frente Amplio también están señalando que aquí hay una suerte de espionaje político. Las declaraciones que hizo el mandatario dijo que él no tenía nada que ver con esto, y parte de estas conversaciones, hay una en particular de la directora legal de Procultura con esta mujer que se llama Lucía, que tenía una imprenta a quien se le adeudaban 2 facturas por 25 millones de pesos. Y ella lo que dice en ese diálogo es que Alberto Larraín le había dicho que no le iba a pagar ese dinero adeudado porque precisamente esos fondos se habían utilizado en la campaña del presidente de la República. Ese es hasta ahora un elemento bastante decidor que podría complicar políticamente sin duda al presidente y al gobierno. Particularmente lo que dice Alberto Larraín es que esta es una fundación que es desde el año 2009, que no tiene una afiliación política y que nunca, en la declaración lo señala así, ha financiado campañas políticas en particular. Bueno, revisemos parte del momento. El ambiente es muy breve, le tocamos el citófono, nos contesta esta persona, pero nos dice que no lo ha visto, que no se encuentra en su domicilio. Revisemos este momento. Hola, buenos días. Amiga, mi nombre es Karim Bute, soy periodista de Mega. ¿Será posible conversar con Alberto Larraín? ¿No se encuentra él? ¿Y usted sabe a qué hora puede volver? Ya, pero él no está en este minuto en la casa. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Bien, parte entonces de este breve diálogo que tuvimos con quien es entonces la asesora del hogar. Ella llegó temprano, ingresó al domicilio, le preguntábamos y nos dice que no lo ha visto, que no sabe a qué hora va a llegar, no se ve ningún tipo de movimiento en su domicilio. Les reitero, lo que tenemos hasta ahora es una declaración donde él niega cualquier tipo de financiamiento de la política desde que comenzó la fundación el año 2009. Incluso lo que señala es que lo que se conoció a través de la prensa es por los pagos irregulares a Irina Caramanos, y que también la fundación cumplió varios de sus propósitos con el ex gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora, lo que llama la atención es cómo pasa de manejar tanto dinero y también de manejar 300 millones de pesos a más de 3.000 millones en el último tiempo. Entonces, bueno, hay muchas dudas al respecto y nosotros seguimos aquí en terreno esperando a ver tener algún tipo de declaraciones si es que llegara a aparecer Alberto Larraín, donde no se le ha visto, al menos en las últimas horas, aquí en su domicilio. Oye, a mí me toca el timbre, Karim Bute, te digo que le... Pero por supuesto, le abro la puerta de mi vida, le abro la puerta. Le abro la puerta de mi vida. Anoche veíamos el reportaje y ahí la Natacha lo iba a buscar y le contestaba a él y le decía, estoy atendiendo, está con consulta, pues, si es psiquiatra. Sí. Yo creo que acá es que para mí es súper claro, ¿no? Yo entiendo que uno podría entrar en el caso a caso, pero efectivamente el modelo de las fundaciones para el Frente Amplio es lo que las boletas falsas fueron para la derecha, lo que Soquimich fue para un grupo de políticos también, lo que las municipalidades han sido para otro grupo. Es decir, la política, para financiarla, requiere recursos, obviamente. Y no estoy hablando solamente de los tazones y los carteles, por favor. O sea, financiar política es posicionar figuras en los territorios, hacerlas conocidas, queridas por la gente, cercanas a los electores. Y eso requiere inversión. O sea, invertir en política
implica poner plata para eso. Y eso es un mecanismo, una máquina que distintos grupos políticos encontraron distintos mecanismos, pero que no estaba considerado en la ley. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta. No se vayan. Es que eso es.